Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy me siento muy honrado por tener como invitada a una de las personas que más sabe en nuestro país sobre exploración y explotación de hidrocarburos desde el punto de vista de investigación y desarrollo, pero también de gobierno y normatividad, la doctora Alma América Porres. Y vamos a hablar este día sobre innovación justamente en el área de hidrocarburos. Alma América estudió ingeniería geofísica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y posteriormente un doctorado en geofísica en la Universidad de Burdeos, en Francia. Una larga trayectoria profesional de 26 años en el Instituto Mexicano del Petróleo, donde destaca en la coordinación del programa de investigación en yacimientos naturalmente fracturados, y 10 años al frente de la Dirección de Exploración y Producción, donde fue responsable del desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras para exploración y producción de hidrocarburos, y donde tuve la oportunidad de interactuar con ella en mi etapa como gerente de planeación del instituto. Después del IMP, durante 12 años fue comisionada en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, entidad responsable de la regulación de exploración y producción de hidrocarburos en México. Alma América, bienvenida. Agradezco muchísimo tu presencia en esta mesa. Muchas gracias, Víctor. Para mí es un placer estar contigo y ahora sí, como dice ahora sí que el nombre de tu programa dice, hola, o así que charla con amigos, pues eso sí se cumple en este caso. Exacto, Ahora sí muchísimas que es un gracias, Alma gusto. América. Pues bueno, la innovación tecnológica en el sector hidrocarburos es crucial para mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental. Avances como la perforación dirigida, la fracturación hidráulica mejorada o los sistemas de monitoreo en tiempo real permiten extraer recursos de manera más segura y efectiva. Por otro lado, la innovación no tecnológica, que incluye mejoras en la gobernanza y la normatividad, es esencial para garantizar la transparencia, la seguridad y la sostenibilidad de las operaciones. Juntas, estas innovaciones promueven un desarrollo más responsable y eficiente del sector, ayudando a enfrentar desafíos ambientales y económicos. Escuchamos en las conversaciones del sector términos como imágenes sísmicas de alta resolución, perforación dirigida y multilateral, monitoreo en tiempo real, recuperación mejorada. Pero ¿cuáles han sido los avances tecnológicos más significativos en exploración y producción de hidrocarburos en los últimos años? Sí, cómo no, Víctor. Hay que decir que la cadena de valor de exploración y producción es una cadena que parecería muy simple, ¿no? Porque uno habla de la exploración y producción de hidrocarburos, pero dentro de esa cadena, pues hay actividades muy complejas. Y Perdóname que de- voy a hacer una mala broma, nada más es hacer un agujero y ya, ¿no? Así de fácil y además sale así de rápido. Eh, En realidad no es una alberca lo que encontramos y no en cualquier lado se va a perforar y se va a encontrar hidrocarburo. En realidad, pues hay muchos estudios y hay muchas actividades. Y ahora sí que como decimos en el medio, el petróleo fácil ya se acabó y cada vez hay pues lugares más complejos y se tienen que hacer estudios más complejos para poder encontrar el hidrocarburo. Y es por eso que la innovación en este sector, la investigación y desarrollo tecnológico, así como la innovación, es algo bien interesante que se ha desarrollado y se ha venido desarrollando a través del tiempo. Pero en los últimos años se ha venido desarrollando algo bien interesante. Siempre ha sido muy integral el desarrollo tecnológico en todas estas áreas, pero con el desarrollo en la parte de Big Data, en la parte de computación, en la parte de inteligencia tecnológica, ha traído grandes avances en estas innovaciones y sobre todo en el sector hidrocarburos. Entonces, yo podría decir muy rápidamente, por ejemplo, lo que es la visualización del subsuelo. Este asunto de la complejidad cada vez que encontramos cada vez más difícil al interior de la Tierra para localizar las áreas de los yacimientos, es muy interesante que ha intervenido lo que es el Big Data y la parte de cómputo para poder venir, y esa es una de las grandes innovaciones que ha venido a facilitar, digamos, el encontrar nuevos yacimientos. Lo que es la inteligencia artificial aplicada a los desafíos diarios, sobre todo en lo que se refiere, en toda la cadena de valor de hidrocarburos, pero sobre todo en las predicciones de producción, o sea, buscando análogos que se tienen a través de todo el mundo,
Es bien interesante cómo se puede predecir la producción de un yacimiento sin todavía, digamos, explotarlo con un análogo y con inteligencia tecnológica se puede tener. Así como, pues, muchas otras, lo de nanotecnología. La parte de cada vez hay, digamos, problemas más complejos, por ejemplo, sitios de alta presión y alta temperatura que se van encontrando al interior de la Tierra, en donde pues la nanotecnología para la parte de fluidos de perforación, la parte de cementos que se utilizan en la perforación, se han venido desarrollando. Y bueno, muchos más, que yo podría seguirme aquí toda una hora, pero con esos podremos decir que son de los más importantes que se han venido desarrollando en los últimos años. Entonces, pareciera que esas grandes o mayores innovaciones han venido más bien por el lado de tecnologías que parecen transversales, ¿no? Que no son Exactamente. cosas muy verticales de industria, sino que son de aplicación general en muchas industrias, ¿no? Exactamente, y yo no puedo decir, bueno, también la parte la parte sísmica, ¿no? O sea, ha venido con una gran evolución, pero sí hay una combinación y la integralidad de las tecnologías. Creo que eso ha sido bien interesante en los últimos años. Ujú. Oye, y todas estas innovaciones que se están dando en el sector, y pensando un poco más en la que es tecnología de exploración y producción, no la aplicación de estas tecnologías, exponenciales, ¿no? Como son todo el manejo de datos y todo esto, sino más en la parte de la tecnología, dura, digamos, del sector. ¿Sí sientes que están apuntando a lograr mayor eficiencia y sostenibilidad? Es decir, creo que la naturaleza del sector, ¿no? De explotar hidrocarburos, pues es obvia, indiscutible, pero se podría decir que hoy en día el sector hidrocarburos se preocupa más por la sostenibilidad, y no solo hablo del tema de la sostenibilidad, en la parte ambiental, sino también en su dimensión social y económica. Sí, desde luego. Esa parte, en realidad, digamos, es una preocupación, pero no nada más es una preocupación, es un compromiso. Creo que todos sabemos, y si no les digo, hay un gran compromiso de lo que es las energías fósiles en general, de la reducción. Vienen las energías renovables, pero las energías renovables pues todavía no tienen un gran porcentaje de uso a nivel mundial. A nivel mundial, los últimos años se utilizan alrededor de un 30-35% a nivel mundial, ¿eh? A nivel de México es alrededor de un 20, un poquito menos del 20%. Entonces, todavía la energía fósil es dominante en lo que se utiliza, pero sí hay un gran compromiso de una reducción de la utilización de estas energías. ¿Por qué? Porque hay un compromiso con la parte del net cero, es decir, de cero emisiones. Y esa parte es cómo poder hacer la reducción o eliminar las emisiones efecto invernadero. Entonces, esa es la gran preocupación que se tiene. ¿Por qué? Porque estamos viendo, y todos, no nada más estamos viendo, estamos sufriendo la parte del efecto climático, ¿verdad? Entonces, esta parte de reducir hasta eliminar las emisiones de efecto invernadero, que lo conocemos como el GEI, en exploración y producción y en toda la parte del procesamiento, que básicamente se relaciona con la quema y venteo de la parte del metano. O sea, todos hemos visto, bueno, los que hemos pasado, digamos, por las zonas petroleras, hemos visto que gran parte de los pozos petroleros tienen un mechero, ¿no? Ujú. Y esa parte es por seguridad, pero bien también se está quemando metano. Y hay veces que la parte de metano tiene relacionado la parte de azufre, o sea, hay otros contaminantes que tienen un gran efecto en la salud. Y también, y bueno, eso también no nada más en la parte de los pozos, en todas las instalaciones, y pues se ha preocupado mucho y se ha señalado a todas las actividades de exploración, producción en esta parte de ser mucho más eficientes en todo lo que es su proceso y en toda la cadena de valor. También en la parte de producir y aumentar el rendimiento hacia el combustibles más limpios.
esta parte de tener procesos que reduzcan el alto contenido de productos que vienen relacionados con los hidrocarburos para que se utilicen, digamos, si todavía tenemos carros con gasolina, que tengan menos contaminantes. Y desde luego también mejorar la eficiencia en general de todo el proceso en la cadena de valor de los hidrocarburos. O sea, creo que eso es algo bien importante que sí se está manejando y se está señalando y todo eso se está tratando de medir. Digo, se está tratando porque todavía no se logra y lo vamos a platicar un poquito más adelante. Mm. Fíjate que ahorita me viene a la cabeza, hace ya varias semanas en uno de los programas tuvimos a Adrián Fernández Bremons, a quien bien Ujú, conoces y vimos hace poquito, en un tema social, y ujú. nos platicaba justamente de ese tema del Net Zero Citizen. No me imaginaba yo que ya este lenguaje había llegado también a la industria petrolera. Y bueno, cuando lo pensamos, pues quizá no en México todavía, pero pues las grandes petroleras internacionales están ya en el track del famoso ESG, ¿no? Toda la parte de esa medición del impacto, ¿no? Y déjame nada más interrumpirte. En esta parte, lo que pasa es que está relacionado también con mucho de los, por ejemplo, inclusive los créditos, la parte de si tú vas a hacer, o sea, si tú vas a certificar reservas petroleras, o sea, con la SEG, si tú vas, o sea, si tú no tienes un programa de sustentabilidad o de eficiencia, no te van a dar ya digamos, desde este año y los próximos años, ya no tendrías tú, si no tienes en paralelo un plan de sustentabilidad digamos, medidas para la captura de las emisiones que está teniendo tus procesos operativos en todas las cadenas de valor de una petrolera, ¿no? Ujú, ujú, ok. Oye, pasando un poquito a la parte que hablaba de que es tu otro expertise fuerte en el tema de normatividad. Cuando hablamos de normatividad y gobernanza en el sector, pues bueno, sabemos aquí en México que existe la ley de hidrocarburos, reglamentos técnicos y de seguridad, también el tema de transparencia y acceso a la información, evaluación ambiental, social. Este, eh, Sabemos también, sin querer tocar temas políticos, que en esta administración pues hubo un impasse, ¿no? En la parte sectorial, la reforma energética se frenó, etcétera, ¿no? Pero bueno, desde tu perspectiva y con ese camino que has recorrido tú en ambos mundos, ¿qué cambios normativos crees que han sido los más relevantes para la modernización del sector hidrocarburos? Y no solo en México, ¿no? Sino también en la región y en el mundo, y si realmente se ha generado transparencia y eficiencia en el sector. Sí, fíjense que aquí hay, o fíjate que aquí hay un mundo bien interesante. En realidad, y quiero, ahí sí voy a utilizar ahora sí que la vida que yo llevaba, yo era totalmente técnica y pues siempre trabajando con Petróleos Mexicanos en ese momento, que era el único operador en México. Entonces, siempre buscando la mayor rentabilidad de los yacimientos y manejándolo, digamos, muy conscientemente, desde luego tratando de hacer con las mejores prácticas de Petróleos Mexicanos. Cuando se crea la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es el organismo que regula las actividades de exploración y producción en México, eh, fue muy interesante porque a mí me toca ir a ser comisionada y cuando llego digo, pues es muy fácil, ¿no? O sea, pues es lo que hace Petróleos Mexicanos, pero ahí fue algo bien interesante porque ahí me di cuenta que hay reguladores, es un poco un árbitro, que lo que tiene que observar es de que es como, es el árbitro que ve si se hacen las mejores prácticas de la industria que el operador tiene que hacer, ¿no?
Entonces, desde luego, si tú vas con el operador, es como un partido de fútbol y tú llegas y dices, oye, pues tienes que meter el gol y pues siempre te van a decir que no meten un foul, ¿no? Y entonces el asunto es de que acá, pues tú ibas con Petróleos Mexicanos y le decías, oye, perforas un pozo y pues te dice, no, pues yo lo perforo bien. Oye, pues ¿cuáles son tus procedimientos? Ah, pues son los mejores del mundo, ¿no? Pero entonces cuando tú ves cuáles son las mejores prácticas, pues siempre hay mejoras que hacer, hay áreas de oportunidad. Entonces, ahí es donde empiezas tú a observar que hay mejores prácticas a nivel mundial que se tienen que seguir. Y digamos, pues a nadie les gusta que te digan cuáles son tus defectos, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, creo que un regulador en el ámbito que sea, eh, tiene esa función de decir cuáles son las mejores prácticas a nivel mundial y el operador tiene que decir, o sea, tiene que hacerlas. Entonces tú tienes que decir, mira, pues el top a nivel mundial es tal. Y desde luego hay reguladores que ya tienen digamos, las regulaciones hechas. En aguas profundas se va a perforar de esta manera, los planes para explorar un yacimiento son estos, entonces tienen que cumplir todas estas reglas. Para medir los hidrocarburos, pues tienes que seguir estas normas que son internacionales, etcétera. Entonces, eso empieza a ser algo que tenemos que medir las brechas de lo que se tiene en México, ¿no? Pero aquí hay un punto bien interesante porque el operador, como lo dije desde un principio, pues lo que tiene que observar es cómo hago el mayor negocio, o sea, cómo saco la mayor rentabilidad. Y entra alguien a decirte, pues no necesariamente tienes que ver la mayor rentabilidad, sino tienes que hacerlo de la mejor manera, en detrimento quizá de tu rentabilidad, porque tienes que comprar un aparato para no contaminar, por decir algo, ¿no? O sea, las emisiones, no puedes tú quemarlas, o sea, o puedes quemar un porcentaje, pero a partir de este rango ya no puedes tú quemar el hidrocarburo. Y empieza a decir, no, pero pues yo tengo una meta de producción tanto, ¿no? Entonces empieza a haber un cierto conflicto entre lo que es el regulador con lo que es el operador, y en todo el mundo, o sea, esto no nada más en México, ¿no? Entonces ahí es donde dicen que el regulador debe de tener dientes, ¿no? O sea, y tiene que tener una capacidad en las personas que están como regulador, digamos, similares o mayores a los que tienen el operador. Entonces, las personas que están como reguladores deben de tener una capacidad fuerte para que tengas un respeto de cualquier operador. Entonces, esto ha dado en México, que en realidad pues, los entes reguladores no tienen muchísimo tiempo y el operador tiene 70 años de trabajar, empezó a dar ciertos conflictos de principio. Pero ya con el tiempo empezó a haber un cierto respeto y de cumplimiento también, ¿no? Entonces, ya que entraron muchos más operadores, o sea, ya con la reforma, pues entraron alrededor de 70 operadores. Entonces, eso creo que fue un beneficio para el país. Sin embargo, pues es muy importante que esto se vaya, o sea, siempre ha sido muy transparente. Desafortunadamente con esta administración sí ya no fue, ya no hubo más operación de privados, sino que se quedó con el número que había. Hay hubo 108 contratos, incluyendo, y bueno, hay 400 y tantas asignaciones que son las de Petróleos Mexicanos. Y entonces, pues hay regulaciones desde cómo se perfora, cómo se mide, o sea, cómo realizar los planes de exploración y cómo realizar los planes de desarrollo. Y todo eso, bueno, entre otras, y ya para mí serían las más importantes que han realizado. Y todo debe ser transparente porque se hace por medio de, o sea, regulaciones que son públicas
y que se tienen dentro de las páginas de los reguladores. Y en cada tramo, pues hay reguladores que tienen que ir coordinando lo de transformación industrial, lo de medio ambiente también. Y desde luego, pues lo peor que se puede hacer es estar en el mismo, o sea, responder al mismo, se supone que son independientes, autónomos los reguladores, ¿no? ¿Se podría decir que la normatividad en México para todo el tema de la industria de hidrocarburos, pues nos contaste, bueno, no, la realidad es que no tiene mucho si lo comparas a nivel de otros No. países, pero ¿podrías decir que ya alcanzó su etapa de madurez o todavía está en la adolescencia? Muy rápido alcanzó su etapa de madurez porque, digamos, se podría decir que se copió mucho de lo que había, cuando menos a nivel de Estados Unidos, de Noruega, o sea, de los países que tenían ya regulaciones, que hay diferentes tipos de regulaciones. Hay unas que les llaman prescriptivas, que les dicen paso por paso cómo lo tienen que hacer, y hay otras que no son prescriptivas, que van por resultados. Entonces aquí se hizo una híbrida, ¿no? Que de todos modos se van a quejar los operadores, ¿no? Pero independientemente de eso, se hizo una híbrida que en algunos casos sí les piden, se les pide algo que sea por pasos y por resultados también. Eh, Aquí hay y hay que decirlo, hay algo que sí se quejan los operadores en general, que siempre no está el suelo parejo, sino que a Petróleos Mexicanos, que es el operador, digamos, del Estado, voy a ponerlo así, que normalmente se le da mucho más preferencia para que haga las cosas y menos, se le exige un poco menos el cumplimiento que a los operadores internacionales. Entonces, pues se ha tratado, o al principio se trató que no fuera este, tan verdad eso, pero el asunto es de que pues se trata de que sea parejo con todos, ¿no? Pero sí, a nivel de regulación, está a nivel internacional, desde luego hay áreas de mejora que es en cada versión, porque se han hecho varias versiones, se ha ido mejorando, ¿no? Pero Y tuvo que siempre hay áreas de rápidamente mejora. ponerse al Sí, nivel, ¿no? sí. Si no, pues los mismos operadores de fuera Ujú, no entrarían a México, ¿no? sí. Oye, ahora conjuntando estos dos mundos, el de la innovación tecnológica y la no tecnológica, ¿cuáles crees tú que son los principales desafíos que enfrenta el sector de hidrocarburos en México en términos de innovación? En términos de innovación, hay varios que se podrían considerar. Desde luego, se puede decir que hay la parte de, o sea, lo que voy a, lo que se tiene en México son áreas muy complejas, como podría ser o sea, se tiene lo benéfico, o sea, es benéfico por un lado y por otro lado no es tan benéfico, porque hay muchas áreas, pero son muy diferentes. O sea, tenemos aguas profundas, tenemos shale gas, tenemos, o sea, lo que es convencional, lo que es no convencional. Y en lo que es convencional tenemos aguas profundas, tenemos aguas someras, o sea, lo que es offshore, aguas profundas y aguas someras. Y la parte de lo que es tierra, tenemos no convencionales y convencionales en tierra. Entonces, cada uno tiene sus complejidades. Entonces, cuando preguntan qué se podría hacer, eh, ahora sí que ahí también es complejo la contestación, porque en donde más se ha desarrollado en México la parte de hidrocarburos es en aguas someras, que es la sonda de Campeche, que son campos maduros. Entonces, si nosotros manejamos la parte de los campos maduros, eh, pues son áreas que quizá podamos decir que ya son áreas que ya han sido explotadas y ahorita ya van en declinación. Entonces, en esa parte,
nosotros podríamos decir que pues lo que se necesita son áreas, o sea, ya se explotó, ya se tiene la mayor parte de la producción, o sea, ya, ya se sacó, pero aún el promedio del factor de recuperación es aproximadamente el 22%, es decir, el 78% todavía está en el subsuelo. Entonces, si nosotros dijéramos qué es lo que haría falta como parte de innovación en todo lo que es campos maduros, pues a lo mejor fomentar cómo podemos sacar lo que queda todavía abajo y que todavía sea factible o viable económicamente. Entonces, en esa parte, pues son quizá métodos de recuperación secundaria, recuperación mejorada, o todavía hay problemas todavía muy importantes de que hubo un casquete de gas en el campo supergigante que se tiene en México, que fue Cantarell, o sea, sobre todo Acal, que quedó un casquete de gas que se le inyectó nitrógeno y que quedó contaminado con nitrógeno, ¿no? Entonces, si se pudiera tener algún tipo de método para poder separar ese nitrógeno de gas, porque está, inclusive se habla de más del 50% contaminado de nitrógeno. Entonces, si hubiera algún método viable económicamente, pues eso podría haber una gran innovación en esa parte, ¿no? En la parte de no convencionales, pues imagínense, es un gran reto. En Estados Unidos, o sea, México importa más del 70-80% del gas que consumimos. Y resulta que es del gas de Estados Unidos. Y ese gas es producido por Shell Gas, que es gas de lutita. En México, nosotros tenemos un gran potencial más o sea, del casi todo el gas que tenemos o todo el hidrocarburo, más del 60% del hidrocarburo que se tiene todavía como potencial, es en ese tipo, en lo que llamamos no convencionales, y es el que estamos importando de Estados Unidos. Pero México no ha querido porque es de fracturamiento hidráulico masivo. Entonces, hay técnicas en este momento o que podríamos innovar para no utilizar tanta agua o nuevos métodos de explotación de fracturamiento que no sean tan de esa percepción que pueda estar contaminando el ambiente, o sea, tanto visual como podría ser de agua, que es la utilización de agua que dicen que se utiliza. Entonces, en esa parte podría ser otro de los métodos o de los grandes retos que tenemos en México. Hay otros puntos, lo de aguas profundas, que es o sea, el otro potencial que tenemos es aguas profundas, que son técnicas que podríamos utilizar, o sea, de altas presiones, altas temperaturas, o simplemente reducir los tiempos desde que se explora hasta que tenemos la primera producción. Y es un reto que sí se ha venido mejorando, que lo han mejorado inclusive los grandes operadores, pero México todavía no tenemos la primera producción en aguas profundas, ¿no? Y eso es algo que podríamos innovar y que creo que es un gran reto que tendríamos para nuestro futuro, digamos, antes de que digan no fósiles, ¿no? Ujú, Entonces, yo lo pondría desde ese punto de vista y creo que podría ser uno de los puntos más importantes, ¿no? ujú. Y bueno, aquí se conjunta un poquito con esta siguiente pregunta que te quiero hacer, porque pues, van un poquito junto con pegado desafíos y oportunidades, pero ahora te lo quiero preguntar desde este punto de vista, ¿no? Decir, bueno, ¿qué oportunidades ves tú para el futuro en términos de tecnología y regulación que puedan transformar el sector de cómo lo vivimos hoy en día? Sí, en realidad, o sea, bueno, ahí van juntos, ¿no? Ujú, Yo creo que la parte de hacer en menos tiempo las actividades, o sea, nosotros tenemos los planes de exploración y de producción y de desarrollo como tecnología. eh, Creo que es algo bien importante
dar áreas de oportunidad, digamos, hay que hacer de una manera mucho más fácil una parte, o sea, una de las mayores quejas que tienen los operadores desde el punto de vista regulatorio es de que los reguladores, porque hay varios reguladores, no están coordinados. O sea, cada quien le pide algo de una manera independiente, como si cada uno fuera el regulador estrella y no están coordinados. Yo creo que el gran reto que tiene México como área de regulación es coordinar todas las áreas de regulación para que haya una especie de ventanilla única de regulación. Eso es innovación, ¿eh? Ujú, O sea, ujú. simplemente tener un área única de regulación donde se pida la parte técnica, la parte ambiental, la parte social, la parte inclusive municipal, la parte de permisos hasta para internar barcos, o sea, que todo esté coordinado y que de alguna manera todo funcione como un engrane para que los operadores puedan trabajar y que si van a hacer algo de aguas profundas, desde la adquisición de datos, todo pueda funcionar como un engrane desde el punto de vista de regulación y de transparencia en los datos, ¿no? Entonces, eso para mí creo que sería bien, bien importante desde el punto de vista regulatorio. Y desde el punto de vista de técnico, creo que sería bien importante que dependiendo del área donde vayan a funcionar, que los datos puedan ser, o sea, porque tienen confidencialidad de datos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y que se puede hacer es de que haya mayor transferencia de tecnología hacia las universidades y hacia los centros de investigación para que esto pueda dar, ahora sí que sea un círculo virtuoso para la transferencia tecnológica a los jóvenes que vienen, digamos, hacia estas áreas de estudio y hacia los centros de investigación, porque hay retos bien importantes en cada uno de los temas que como que México se ha quedado sin esos retos, sino hay veces que se los llevan a Houston, se los llevan a Inglaterra, se los llevan, o sea, a Estados Unidos, Inglaterra, Noruega, a donde sea, y como que México se está quedando sin eso, sin ese feeling, que son retos de México, ¿no? Ujú. Desde el punto de vista tecnológico. Justamente, y yo creo que esa parte del talento es muy importante y México siempre ha sido un semillero muy interesante de talento en la parte petrolera y geofísica y todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de todas estas reflexiones que has compartido con nosotros, quisiera terminar por preguntarte, ese tema del talento y te lo pediría de una forma de recomendaciones hacia los jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones podrías dar a los jóvenes profesionales de estas áreas de la ingeniería que buscan incursionar y, por qué no, innovar en la industria de los hidrocarburos? Sí, en realidad, o sea, yo quiero decirles que hace unos años solamente había dos opciones en lo que se refiere a la industria petrolera. Era el IMP, o sea, que muchos de nosotros, o sea, digamos, para entrar a esta industria, íbamos al IMP y después de ahí pasar a Petróleos Mexicanos. Muchos digamos, de los expertos pasaban IMP, muchos nos íbamos a estudiar y de ahí nos íbamos a Petróleos Mexicanos. Y yo creo que ha cambiado mucho el esquema digamos, de preparación de la industria, porque ahora la verdad es de que hay muchas más opciones porque casi todos los contratos que se tienen digamos, además de este que sigue existiendo y que no se va, porque mucha gente ya trae en mente que como ya vienen las renovables, ya el petróleo ya se acabó y no es cierto, todavía hay.
y digamos, cuando menos 2050 va a seguir pasando. Las exigencias a nivel mundial, desde luego, obligan a disminuir las emisiones de gas efecto invernadero y de manera específica las de exploración y producción. Y sí está planeado esto que decíamos del net cero para el 2050, pero independientemente que sea disminuir, no es irte a cero. O sea, net cero no significa que se acaba el petróleo. Va a seguir lo de petroquímicas, debe de existir y para eso debe de haber petróleo. Entonces, el asunto es de que a las nuevas generaciones hay muchas más ofertas, compañías de servicio, hay nuevos operadores y todos requieren personal. Todos requieren personal. Entonces, y hay becas, hay estancias. Entonces, desde que entran, empiezan a prepararse, ¿no? Entonces, creo que sí hay que aprovechar todas esas opciones porque como que mucha gente se queda ya con la idea, no, ya no va a haber fósiles y ya no vamos a entrar a esta industria porque mejor ya me dedico a algo de medio ambiente, me dedico. En realidad creo que sí hay que, si quieren dedicarse a algo de exploración, producción, buscar esas opciones, ¿no? Y hay más del cuando los que nos hemos dedicado a esto había, ¿no? Y creo que hay que aprovecharlas porque pues se están quedando, o sea, por ejemplo, yo sé que el IMP dio becas y se quedaron desiertas, ¿no? O sea, hace el año pasado y se quedaron desiertas. Entonces creo que sí es importante decir que todavía hay muchas opciones, además de las que había tradicionalmente. Y yo creo que fíjate que ahorita nos estás dando también un panorama de cómo la ruta profesional del que entra a esta industria ha cambiado, ¿no? Y los distintos lugares donde puede estar. Y yo creo que también lo que hoy en día tiene muchas más opciones es la parte de la formación, ¿no? Porque pues antes clásicamente, ¿qué tenías? Al ingeniero geofísico, al ingeniero petrolero, al ingeniero químico, ¿no? Para de Ujú. contar, pero hoy en día, como decías tú al inicio, pues puede haber ciertas profesiones o competencias como la del científico de datos, ¿no? Donde lo que necesitas ahora es cómo esas nuevas competencias las llevas al sector. Entonces yo creo que Sí. también hay un campo profesional distinto, pero también las entradas hacia la industria vienen ya de distintos lugares que las ingenierías tradicionales, ¿no? Sí, en realidad, bueno, o sea, lo clásico, geólogo, geofísico, petrolero son los clásicos, y químicos, biólogos, matemáticos, físicos, digamos, todos los científicos de computación, de, digamos, los matemáticos en sí, todos los que manejan datos, digamos, ahorita nos encontramos de todo tipo de bueno, yo la verdad me sorprendí cuando entré a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, los abogados, ¿no? Ahora resulta que me encuentro más abogados porque en la parte regulatoria hay más abogados que otra cosa, ¿no? Entonces, pues la verdad es de que sí es un trabajo totalmente multidisciplinario y hay muchos abogados que se dedican a esta parte regulatoria, con mucho éxito, ¿no? Ujú. Muy bien, pues Alma América, te agradezco muchísimo tu tiempo, que hayas aceptado compartir con nosotros esta charla, estas reflexiones formadas a partir de la experiencia de ya casi 40 años en el sector y además lo que te falta, ¿no? Porque hoy en día como consultora sigues muy activa. Ay, Seguramente que sí. nos has formado una visión nueva y diferente de la industria de los hidrocarburos. Muchísimas gracias. No, al contrario, Víctor, ha sido un placer. Gracias. Pues amigos, en la descripción del video estaré dejando las redes sociales de la doctora Alma América Porras para que podamos estar al tanto de su trabajo. Y como siempre, los invito a suscribirse al canal, a darle like a este trabajo y a participar también con sus preguntas y comentarios, es que nos ayudan a enriquecer estas conversaciones. Hasta pronto.